Pensar en este juicio inmediatamente trae a la memoria el célebre juicio de Nuremberg, que en realidad fueron muchos, pero hay uno principal que es el que recuerda a todo el mundo, donde se juzgó a los criminales nazis. La diferencia es que el juicio de Nuremberg fue organizado y dirigido por las potencias que habían ganado la guerra y con jueces que representaban a los países que habían sido vencedores en la guerra, sobre leyes no escritas. El juicio que nosotros hicimos fue llevado a cabo por un tribunal que tenía 100 años de antigüedad, por jueces nombrados con anterioridad, jueces casi todos de carrera, y sobre la base de la ley ordinaria de la Argentina. Señores, de pie, por favor. Ni en la más febril de mis fantasías imaginé que estos tipos pudieran ser llevados ante la justicia. Nunca. Y no había experiencia en estos macro procesos. Y por otro lado también teníamos conciencia de que el juicio tenía que ser realizado en muy breve tiempo. Y que juzgue un tribunal civil que no tenía detrás suyo una sola arma ni un cortaplumas, ¿no? Juzga a quienes tuvieron la suma del poder público y que tenían las armas y tenían el ejército en ese momento. No solo esto despertaba interés en la Argentina, sino en el mundo entero. Vinieron cientos de periodistas de todo el mundo a seguir este juicio. Era una cosa realmente inédita. Fue un trabajo en equipo. Solo yo no lo podía haber hecho, de ninguna manera. Y seríamos 15 en total. Pero un equipo muy comprometido con lo que hacía, muy comprometido. Fueron en las primeras ocasiones, había muchas interrupciones, cuestionamientos, objeciones, etcétera, pero el tribunal fue resolviendo todo con bastante energía y poniendo los límites, etcétera, y logramos manejarlo. Es una de las pocas cosas de las que la Argentina puede sentirse orgullosa ante los ojos del mundo. Una de las muy pocas cosas. Al principio, asombro y estupor, la verdad que no podíamos creer lo que veíamos. Asfixia después, gran cansancio, vamos como abatimiento, eran los estados de ánimo. Casi al final del juicio yo pensaba que, bueno, ese contacto con el horror nos había como impermeabilizado, que ya estábamos medio insensibles, porque eran escuchar atrocidades diarias, todos los días escuchamos atrocidades. Atrocidades. ¿Puede señalar en esos libros si en alguno hay constancias de ese parto? Sí. ¿Fue usted privado de su libertad? ¿Llevó usted alguna lista de esas personas que reclamaban por sus familiares? Durante todos esos meses, ninguno de los jueces sufrió alguna enfermedad que le impidiera concurrir a la audiencia. Las audiencias, todas las audiencias programadas, se realizaron con la presencia como necesitaba ser, porque si no, no podía haber un voto en común de los 6 jueces sin ningún inconveniente. Bueno, yo creo que fue muy importante el relevamiento de datos que hizo la CONADEP cuando funcionó, que recibió todas las denuncias, porque ese armado de las denuncias fue el que le permitió al fiscal de la Cámara, a Estracera, armar los casos y armar la prueba. Sacamos los casos que consideramos mejor probados. Ahora, como de todas maneras, en el nunca más son 9.000 y pico de casos, si yo presento 9.000 y pico de casos, todavía estamos en juicio. Esa cosa terrible que tiene lo jurídico, ¿no? Vos decís, tiene que alcanzar con que yo me siente en una silla y diga, en la ESMA pasaron 5.000 personas, está el material microfilmado, vayan a buscarlo. Y los responsables son todos los tipos que tuvieron que ver con el grupo de tarea entre el 76 y el 83, basta, ya está. No era así. Nosotros decíamos que la Junta no era una reunión de amigos para tomar café, así que lo que hiciera Marina tenía la misma responsabilidad del Ejército. Por eso pedimos para Videla, Macera y Agosti perpetua. Los 3 niveles de responsabilidad que hablaba Alfonsín eran los que dieron las órdenes, los que se limitaron a ejecutarlas y aquellos que aprovecharon para sí el cumplimiento de esas órdenes, con la idea de que el primero y el tercero eran los grandes responsables, y respecto del segundo nunca quedó muy definido qué iba a ocurrir. Nadie creía en nosotros, nadie.
no creía la opinión pública y decía, esto es en fin, una payasada, es una mise en scène, acá no pasa nada, como siempre, Argentina, etc. No creía tampoco, menos todavía, las Fuerzas Armadas, que se suponía que no entendían en definitiva cuál sería la estrategia del gobierno de Alfonsín, pero supongo yo que pensaban que era una jugada política, etc. Fui a declarar totalmente segura, muy nerviosa, pero segura. Escuchar eso y volver a Capucha y ver gente torturada, tirada en el piso en medio de roedores, en condiciones terribles, y que Macera nos hablase de socialdemocracia y de justicia, era una cuestión incomprensible. A partir del momento que yo me desconecto de la escuela de mecánica, puedo desconectarme, digamos, físicamente, ir a mi casa, pero la capucha la seguía teniendo puesta. Me costó años poder sacármela, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde tengo este cagazo encima? Si acá miro para este costado y miro para este costado y no hay ningún represor levantando el dedito diciéndome, mirá que si hablas te reviento. Y en ese momento el flash que tuve, digo, el represor lo tengo adentro. Adentro me lo metieron, ese es el que me está amenazando. Cuando tuve conciencia de eso le dije a Graciela, sí, participo. Y en ese momento sentí que me lo estaba sacando el represor de adentro. O sea que hasta ese momento seguía chupado, seguía prisionero. Cuando uno de los torturadores cae preso y en el diario dice gracias al testimonio de Elisa Tocar, eso fue, digamos, como mi cable a tierra, ¿no? Mi volver a aparecer. Me repreguntaron los 21 abogados defensores de todos los comandantes, de los 9 comandantes, porque mi testimonio los involucra a todos. Y por las preguntas de ellos, el acusado parecía yo, no los comandantes. Terminé tranquilo como agua de pozo. Y ellos terminaron muy nerviosos, todos los abogados, porque no lograron transformarme en el culpable. Pero fue el intento continuo de ellos. Juicio y castigo a todos los culpables. Nunca en el mundo hubo juicio y castigo a todos los culpables, ni siquiera en Nuremberg. Y juzgamiento de algunos casos ejemplificativos o paradigmáticos, que fue lo que hicimos nosotros. Lo que pasa es que es muy paradójico, ¿viste? Bueno, están libres por secuestrar, torturar y asesinar, y bueno, y terminan enjuiciados por algo que es tan terrible como eso, que es robar bebés, o por apropiación ilegítima de bienes, digamos, ¿no? Una mañana llamaron para amenazar a la fiscalía. Yo no estaba. La hora tiene importancia porque eran como las 10:15, 10:20 de la mañana. Atiende una chica que era secretaria mía, que tenía en ese entonces 20 años. Le dice, vea señor, usted ha llamado tarde, dice. Nosotros amenazas recibimos de 9 a 10. Llame mañana a esa hora que lo va a atender la persona encargada de recibir amenazas. Nosotros nos comunicábamos por papelitos permanentemente durante la sesión. Pasó, llegó otro papelito y dice, bueno, han llamado que va a explotar una bomba, que desalojemos la sala. Me parece que no se lo pasamos al que estaba presidiendo de nosotros en esa audiencia. Nos pasamos el papelito entre nosotros diciendo, bueno, sí, no, pum. No levantamos, seguimos adelante, no pasó nada y el resto ya ni recibían los papelitos, ¿no? Se cansaron de llamar. Recuerdo el día cuando termina el juicio, etcétera, en fin, emoción en la gente, aplausos, estímulos y una receptividad extraordinaria en la opinión pública general, en los medios de comunicación. Y a partir de ahí un fenómeno nuevo. Se había recuperado la fe en la justicia. El efecto más importante fue demostrar que no había impunidad. Ya nadie discutió después del juicio qué es lo que había pasado. Ya nadie discutió de qué se trataba y qué es lo que había ocurrido, si habían sido operaciones militares o una salvajada inadmisible. Habida cuenta de la cantidad de mal y la cantidad de crueldad que se hizo, era dable esperar venganzas personales. No hubo ninguna, no lo hubo. Porque de alguna manera sirvió como una descarga esto.
Sirvió como una descarga. Y lamentablemente no se televisó. Sí permitió que hubiera una grabación total del juicio que la hizo el canal oficial. Hoy está una copia de ella, llevada por nosotros, en el Parlamento de Noruega, guardada al lado de la Constitución histórica de Noruega. Yo ya me puedo morir, yo ya hice mi vida, ya cumplí con mi vida. Para mí esto es como si ya no... Eso es lo que yo sentía. Cumplí la misión de mi vida, se terminó. Yo creo que es el hecho más importante de mi vida y, bueno, yo creo que en una sociedad la labor más excelsa y más importante es la de un juez. Pero mucho más, si a ese juez le toca en suerte juzgar las atrocidades de esta magnitud. Yo creo que hasta hubiera cambiado la historia argentina si ese juicio se hubiera televisado.